llama manejo de piar, ¿ok? O proyección de piar. Así está. ¿Ok? Bueno. Vamos a hablar ahora sobre conservación de semen. Y en el caso de conservación de semen, o sea, la parte de colecta también la vamos a mencionar, pero más que todo nos interesa la dilución, en algunos casos refrigeración, en otros casos congelamiento, de acuerdo a la especie animal. La mayoría se congela, pero la mayoría se congela. ¿Okay? Entonces muy pocas especies no se congelan. En el caso de los gallos, por ejemplo, es tan común, digamos, hacer un programa de inseminación en gallinas que no hay necesidad de conservarse en el gallo. O sea, no tiene sentido, ¿no? La disponibilidad de reproductores es altísima. En el caso, por ejemplo, de los equinos, hoy en día creo que una de las áreas que está creciendo de forma impresionante. Creo que las dosis más caras, o sea, comerciales, ¿no? Comunes, son las de equinos. En el caso de bovinos, altísimo se congela en bovinos, y las dosis, claro que hay dosis muy elevadas, pero son dosis, son de cierto grupo de toros, no es todos los toros. O sea, yo lo más caro que he visto es $10,000, una dosis de remate en internet, pero de un toro que había muerto hace unos 10 años, todavía sigue disponible. Ya en ovinos se congela, igual que el bovino, saben muy poco se debería crecer, ¿no? La Paz, sobre todo, debería enfocarse mucho en ovinos, más que en camélidos. Aunque bueno, camélidos, la tendencia siempre a la fibra y demás. Pero bovinos, hay pues una cierta aceptación. No mucha, que usted la conoce con respecto a la carne, ¿no? Y respecto a la fibra, siempre, si nosotros mejoráramos la fibra en el ovino, tal vez podríamos tratar de competir con otros mercados. Pero el productor no quiere hacerlo, ¿no? O sea, ¿cuál es el lío? Se ha acostumbrado el productor en el altiplano de querer las cosas gratis. Entonces eso no está bien. Y lo han acostumbrado pues, las ONG, se han acostumbrado los ministerios. Entonces, cuando ellos empiecen a pagar realmente, a invertir en su producción, yo creo que ahí van a mejorar las cosas. ¿Okay? Entonces, en el caso de los ministerios, siempre los profesionales que menos saben están por ahí, entonces siempre los trabajos son malos. Bueno, vamos a ir entonces desglosando algunas cositas de lo que lleva o de lo que trata este tema. Primero, hay que tomar en cuenta de que la colecta, ¿por qué tú colectas un semen determinado? Tú lo colectas porque quieres conservar la genética de un individuo. ¿Y por qué quieres conservar la genética de un individuo? Porque se ha demostrado que ese individuo, en base a datos, ¿no ve? Sobre todo pruebas de descendencia, ¿no? Ha demostrado que los hijos pueden ser superiores a él o tener la misma característica en ciertos puntos de interés productivo. Llámese ganancia diaria de peso, llámese volumen de masa muscular, llámese producción de leche, producción de fibra, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto de la dilución, la conservación del semen, nace con una finalidad de preservar la genética del macho reproductor. Puede morir, saben que un macho de alto valor genético, en Bolivia, por ejemplo, en los remates en la Expo Cruz y seguramente en la Europe Cruz, un macho de alto valor genético está más o menos
por encima de los $7,000. Y puede llegar a mucho más, ¿no? Hay machos que están bordan cerca de los $300,000, medio millón, $1,000,000, de acuerdo pues a la característica genética de ese individuo. ¿Ok? Acá estos enchufes más ordinarios. Voy a comprar creo que uno para donar. Entonces, otro motivo genera un uso más eficiente de la característica genética del reproductor, que quiere decir, en el caso de los equinos, por ejemplo, un potro en programa de colecta eyacula aproximadamente el potro unos 200-250 ml, es una máquina de montar el potro, y tú puedes diluir y puedes ofertar el semen de ese individuo, ¿no? Haciendo mucho más fácil su trabajo, ya que él, sin necesidad de moverse de un establecimiento, sin necesidad de montar a un grupo de hembras y tener el riesgo de que lo pateen y que pueda tener lesiones, él está premiando a distancia, podríamos decir, ¿no? Aparte que ese potro debe costar $1,000,000 y tienes por $1,000 la dosis de ese individuo. Entonces, hay un uso más eficiente de la característica genética. Muchísimo interés, fíjese, bovinos y equinos, muchísimo interés a nivel económico. Este país especialmente corre mucha plata con eso, ¿no? Favorece el uso en distintas granjas y establecimientos ganaderos, les vuelvo a repetir. Nosotros inseminamos, por ejemplo, con semen sexado de Canadá, o sea, pero todo vive en Canadá. Nosotros lo tenemos aquí en trabajos reproductivos en Bolivia porque no es más fácil pues comprarse la dosis de ese reproductor, ¿no? Sin necesidad de traerlo o correr el riesgo de que él se muera en un sistema de manejo que te va a exigir y que obviamente va a ser muy estricto. Entonces, tú solamente compras el semen y empiezas a usar donde a ti te parezca mejor. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, lo hemos dividido en dos. ¿Por qué? Porque bovinos, equinos, caprinos, incluidos perros, tienen el mismo procedimiento, ¿ya? Pero en el caso de porcinos, ahí es diferente. Tiene un cierto manejo que va a ser diferente y que habría que respetarlo para tener buenos datos. ¿Okay? Entonces, en el caso del porcino, saben que es muy parecido a lo que pasa con el gallo. Es muy común ya esto, porque en las granjas de producción de cerdos, de carne porcina, todo es inseminación, ya todo es inseminación, ¿no? Pero es tan fácil el proceso que se ha vuelto ya algo común del día a día. No es tan complicado y tan estricto como lo que está pasando en equinos, por ejemplo, o lo que pasa en bovinos. En el cerdo es muy práctico, porque las investigaciones y los profesionales que han laborado en esto te han dicho, mira, esta es la forma de trabajar, no te compliques la vida, y lo único que tú tienes que seguir es la receta, nada más, la receta, ¿ok? Para poder tener buenos resultados. Uno de esos elementos en los cuales tú te tienes que enfocar es que posterior a la colecta, no te olvides que el porcino, ¿te acuerdan? ¿No? Que el porcino tiene un proceso de colecta llamado colecta en vaso, ¿no ven? Han llevado a porcinos, entonces se llama colecta en vaso. Y este vaso tiene, bueno, es un termo, le dicen vaso, pero es un termo. Es un
termo muy parecido a un vaso. ¿Por qué un termo? Porque tiene capacidad de albergar agua, tiene aquí una válvula por la cual tú le metes agua, y esta agua tiene que estar entre 40 a 42 grados centígrados. ¿Ok? Pero el semen está entre 35 a 37. ¿Y por qué te pide 40 a 42 el termo? Porque desde que vos lo preparas hasta que vos estás esperando que el macho eyacule va bajando la temperatura y se va estabilizando. Este termo, que es especial para uso en porcinos, o sea que tú no puedes adaptar un vaso y querer hacerlo en un vaso, porque la técnica diga colecta en vaso, no se lo puede hacer, tiene que ser un termo específico. Tiene en su interior, o se le pone, perdón, para forrar el interior, una bolsa, se llama bolsa de colecta. Y esta bolsa de colecta es graduada. O sea, tú sabes que una vez que eyacule el macho, tú lo sacas y sabes cuánto eyaculó. La bolsa es una bolsa especial. Te vuelvo a repetir, no es una bolsa cualquiera, una bolsa de colecta para semen porcino. Y encima de esa bolsa va un filtro. Que hay filtros especiales, otra vuelta, todo es especial, pues. Todo tiene que ser para la especie con la que la colaboras, no la vas a improvisar. ¿Ya? Yo improviso un poquito en bovinos, pero cuando tengo que congelar semen ya para vender, para usar y procesar para la venta, ahí yo cambio el sistema. Pero si es solamente para la estancia, la modificamos y la hacemos bien artesanal. Muy bien, entonces este filtro es el que no va a dejar pasar pues la fracción gelatinosa del semen porcino. Porque el semen porcino, ¿se acuerdan ustedes? Tiene una fracción fluida, una fracción densa o gelatinosa y otra fracción fluida. La que nos interesa es la fracción fluida. ¿No ven? No nos interesa la fracción densa. ¿Está claro? Muy bien. Ojo, que el veterinario puede causar patologías espermáticas por un mal manejo del termo. ¿Okay? Un termo muy caliente, un termo muy frío, un manejo inadecuado del proceso mismo de la colecta, contaminación, etc. Bueno, ustedes ya saben qué tipo de patologías espermáticas. Pero entonces, el espermatozoide va a hablar. ¿No ven? El espermatozoide va a hablar y te va a decir qué es lo que está pasando. Si el problema es el testículo, si el problema es adquirido, si el problema es hereditario o si el problema es netamente manejo veterinario. ¿No ven? ¿Está claro? Bueno. Entonces, este semen, una vez que tú lo colectas, se lo tienes que vaciar en un vaso precipitado. Este vaso precipitado, otra vuelta, es un vaso graduado. ¿Saben qué es un vaso precipitado? ¿No? ¿Ya? El cual tiene que estar entre 35 a 37 grados centígrados. Baño María. ¿No ven? Tú lo tienes que vaciar, el semen acá. Y después de que haces esto, aquí mismo viene el diluyente. El diluyente tiene que tener la misma temperatura. Todo tiene que estar a la misma temperatura. ¿Ok? Todo. El microscopio, el portaobjetos, el cubreobjetos, todo. Porque tú tendrías que haber hecho la evaluación previa. ¿No ves? Previa se hace la evaluación. Y ves, obviamente, concentración, motilidad. Claro que la concentración, mucho más fácil con espectrofotómetro. Te va a llevar 15 segundos, ¿no? Mientras que una evaluación de la concentración con cámara de Neubauer te va a llevar unos 15 minutos. Entonces te atrasa un poquito. La idea es hacer lo más rápido posible el trabajo de la evaluación. ¿Está claro? Bueno. ¿Ah? Todo. Menos lo que estoy hablando ahí del termo y demás, ¿no? Ahora, ya lo tenías al diluyente. Fíjense, el diluyente tiene que tener un poder tamponador. ¿Para qué? Para mantener el pH. ¿No? El pH tiene que estar de 6.8 a 7.2. Se debería mantener. ¿Qué quiere decir? Ligeramente ácido, ligeramente alcalino, casi neutro. ¿No? ¿Ok? Que tenga un nivel de azúcar necesario.
Y eso nosotros lo damos en base, o le proporcionamos en base a el componente que va a tener el diluyente, fructosa o si tiene glucosa como tal. Ahora, los diluyentes pueden ser de corta duración. ¿Qué quiere decir de corta duración? Que te mantengan al espermatozoide vivo con la calidad adecuada, Cuando hablamos de calidad hablamos de motilidad, morfología y obviamente vitalidad por 48 a 72 horas. Ok, fíjate, estás hablando de 2 o 3 días que te puede mantener ese diluyente. ¿Hay programas de congelamiento en porcinos? Sí, los he visto por ahí, pero la idea, o sea, te baja un poquito la fertilidad, pero se los usa. Mientras que el diluyente que no se congela, que solo te lo conserva refrigerado, este diluyente es mucho más eficiente y no te altera la capacidad fértil del espermatozoide. ¿Por qué? Porque el mantenimiento de este diluyente, de este semen con el diluyente, es de 15 a 17 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, esa es la excepción. Todo trabaja en 35 a 37, pero para conservarlo tiene que ser entre 15 y 17. Si tienen sueñito, hambre, a la casera, una Coca-Cola, ya. Aquí quiero que me vengan a atender. Yo sé que a veces uno labura en la noche, está complicada la situación, les entiendo, pero si no me entienden, les explico, el examen no sale de ahí, por si acaso. El examen sale de que a partir de ahí empiezas a leer. ¿Ok? Fíjense, también hay diluyentes de larga duración, de 5 a 6 días. Un espectáculo, hasta 7 días por ahí vi. Pero la recomendación está de que no lo uses más de 4. Inclusive algunos dicen no lo uses más de 3 días. O sea, que no tengas el semen por más de 3 días. Entonces el veterinario tiene que ser tan inteligente en el manejo y en la preparación de las hembras. ¿Para qué? Para que tú no tengas semen que se esté echando a perder. ¿Entiendes? Porque es plata perdida. Dosis perdida es plata perdida. Entonces tú tienes que tratar de trabajar a las hembras y utilizar el semen del berraco que tienes para usarlo dentro del total del 100%, porque tienes un programa de 3, 4 o 5 días. ¿Entiendes? Al 6 no te pegues mucho al 6, por más que te lo diga la Bueno, hay un semen, hay un diluyente que se llama, es el más común, es el más antiguo, es la famosa fórmula BTS. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que tiene un componente bien interesante, componente básico, una composición básica. Por ejemplo, tiene glucosa. ¿Por qué? Porque necesitabas darle energía al proceso. El espermatozoide tiene que mantener un movimiento constante, rectilíneo, progresivo. Entonces, tienes que mantener esa motilidad en base a glucosa. Indispensable para la supervivencia, porque necesita alimentarse. ¿Vale? Indispensable. 2. Citrato de sodio. Citrato de sodio, bicarbonato de sodio, cloruro de potasio. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer un equilibrio físico-químico. ¿Qué quiere decir? Un pH estable. Un pH estable. ¿Okay? Estamos hablando que tenga un poder tamponador. Entonces estamos hablando de un pH estable. ¿Ok? Además, los espermatozoides tienden pues a juntarse, tienden a, como se mueven, tienden a adherirse, ¿no? Y cuando se adhieren, evitan que se muevan y se mueren. Entonces tiene que haber algo que haga que estos espermatozoides no se aglutinen, no se precipiten. Y para eso se usa LTA. Ustedes saben que es LTA en el laboratorio, seguro con la Marcelina, ¿no? Va a evitar la aglutinación y precipitación de los espermatozoides. ¿Está claro? Pero además, vos sabés que todo manejo, por más sanitario que esté el manejo del berraco, por más desinfectado que esté el ambiente, por más que tú hayas usado los guantes, porque la recomendación, el barbijo, el acojo, todo, tienes que usar sí o sí un antimicrobiano. El diluyente ya viene con antimicrobiano. Y todos los diluyentes para las especies vienen con antimicrobiano. ¿Por qué? Porque siempre hay un estrepto, un estafilo,
una Escherichia coli metida entre medio. Entonces tú tienes que controlarla. ¿Ya? Entonces garantiza que no proliferen las bacterias durante la conservación. ¿Por qué? No solamente, fíjate que el semen no se congela, el semen se refrigera entre 15 y 17 grados centígrados, entonces la bacteria tiene el medio ideal para multiplicarse. ¿No ven? ¿Está claro? Bueno. Si nosotros comparamos un poquito entre lo que pasa, por ejemplo, con los diluyentes comerciales de mayor presencia aquí en Bolivia en el comercio. Y yo sé que solo hay 2 o 3 empresas en Bolivia que traen, no hay más. O sea, se han apoderado del mercado. Una en Cochabamba y 2 en Santa Cruz. Te ofrecen todo esto. Tienes BTS, Kiev, Modena, Sorresco y Endogil. ¿No? Pero si vos ves un poquito la diferencia entre composición entre uno y el otro, fíjense, por ejemplo, la mayoría tiene glucosa. La mayoría tiene glucosa en forma anhidra, ¿no? Y tú ves ahí la composición. Pero solamente el Androgil tiene glucosa en forma de monohidrato, ¿no? Pero la mayoría, fíjense cómo va. Unas en mayor concentración que otras. Kir, por ejemplo, ¿no? En 66 gramos por litro, ¿no? Y el sistema tampón, la mayoría tiene citrato de sodio, otros obviamente tienen que mezclarlo con bicarbonato, tiene que ir sí o sí con EDTA, y si quieren, algunos han variado, le han puesto cloruro de potasio, otros ácido cítrico, otros tris buffer, bueno, pero fíjate que los 3 primeros son obligatorios, como lo hemos mencionado hace rato. ¿Okay? Para estabilizar la membrana del espermatozoide, algunos han agregado cisteína y otros BSA, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta en los trabajos de investigación que han sido publicados que la mayoría es suficiente con que tengan ese sistema tampón y EDTA para tampoco tener un efecto negativo sobre la membrana. O sea que aquello de eso de, por ejemplo, en el caso de Sorresco y Androgil, no. Va acompañado, pero otros ven innecesario. Pero fíjense el caso de los antibióticos, ahí sí, ¿no? Y en el caso de antibióticos, fíjense lo más común, penicilina con dihidroestreptomicina. ¿Por qué? ¿Por qué? Por los estreptococos y las bacterias que haciendo al producto, ¿qué cosa? inocuo para que los elimine durante la contaminación del animal. ¿Y qué tipo de antibiótico sería esa combinación? No me acuerdo de qué familia son. No de familia. ¿Qué tipo de antibiótico sería esa combinación? De amplio espectro. A ver, con eso, como dice el brasileño, mata todo. Entonces tienes penicilina con estreptomicina. ¿Ya? Fíjense. Yo honestamente, en bovinos le meto gentamicina si es que veo necesario. Pero lo que hacen para porcinos es una belleza. Algunos tienen neomicina solamente, es muy fuerte, la neomicina, fuerte, ¿no? Que si tiene un problemita de conservación, segurísimo que mata a los espermatozoides. Hay que tener cuidado. Pero la penicilina con estrepto no pasa nada, ¿no? Muy buena combinación. Y fíjense que las dosis para 1 litro es la misma, no hay variación en toditos los que de los productos comerciales que hemos visto, ¿no? ¿Está claro? Bueno, ahí es. ¿Qué pasa con los de larga duración? ¿Qué pasa con? Entonces tiene que tener un conservante, ¿no? El de larga duración, tiene que tener algo más que le permita mantener los espermatozoides. Entonces, ojo, que el nivel de azúcar va a ser elevado, ¿ya? Para usar estos de larga duración, no puedes tener un semen contaminado, o sea, contaminado en fracciones. Esa fracción fluida o esa fracción rica, que le dicen otros, tiene que ser 100%. Por eso es que yo, por ejemplo, uso gasa normal de la farmacia para hacer este tipo, para evitar de que ingrese el espermatozoide conjuntamente el plasma seminal y la porción densa. Eso lo contamina.
Pero hay filtros especiales que no te van a dejar pasar nada de esa porción densa. ¿Es mucho mejor? No. Entonces, para estos diluyentes de larga duración tiene que ser 100% fracción rica, ¿no? Fracción fluida. ¿Ya? El tipo de dilución tiene que ser 1 en 10 o 1 en 15, con agua, mejor si es bidestilada. ¿Ya? ¿Ok? Antes la recomendación podía ser agua destilada, pero hoy en día decimos mejor agua bidestilada. ¿Ok? ¿Ya? El producto tiene que tener un control bacteriano, y la refrigeración, ojo, tiene que ser progresiva. O sea que tú tienes que hacer que el semen vaya bajando la temperatura de acuerdo a la exigencia no solamente del espermatozoide, sino de la estabilización del diluyente. Es un descenso progresivo, que esto lo vamos a ver. ¿Ok? La variación tiene que ser mínima. Ya hay equipos para conservar esto. Saben que la tecnología, la producción ha ido de la mano con la tecnología, y la tecnología ha visto que la producción necesita algo y la tecnología lo crea, ¿no? Por ejemplo, eso de los huevos. ¿Y dónde almacenamos los huevos? Y crearon los famosos maples, ¿no? Que son tan sencillos y tan básicos, pero el creador de esos maples es un millonario, todo el mundo usa maples, ¿no? Entonces lo mismo ha pasado para esto. ¿Cómo conservamos a 15, a 17? Entonces han creado una conservadora especial donde tú metes el semen y la conservadora está graduada entre 15 a 17, fácil, ¿no? Que es exclusivo para cerdos. El agua, decíamos bidestilada porque cada vez sube más la exigencia, o sea que destilada ya no es como tal el agua que nosotros debemos usar, peor el agua de botella, ¿no? Después se nos ocurre usar agua de botella, no usamos. El agua dice que es el soporte de dilución del diluyente. No tendría que competir ni tendría que alterar la estructura química del diluyente, ¿no es? Imposible, no debería. Por lo tanto, debería existir un equilibrio físico-químico. No debería ser tóxico. ¿Te imaginas el agua con metales pesados? Es complicado. ¿Ya? Entonces, destilada. Otros dicen, podemos usar agua desionizada, sí, o desmineralizada también. Creo que es más cara, pero mejor bidestilada, que es la más fácil de encontrar en el comercio. Bueno, hasta ya tienen, todas las plantas en porcinos ya tienen su filtro, pues, ¿no? Su destilador ahí. Entonces, es una belleza. ¿Qué hay que tomar en cuenta? ¿Qué tienes que tomar en cuenta si vos tendrías que hacer una evaluación, por ejemplo, de un centro de producción porcina donde tú dices, che, pero los índices de preñez están bajos? Y vos sabes que no le puedes echar la culpa a la marrana, tienes que hablar del berraco y tienes que hablar del proceso de conservación del semen, su colecta y su dilución, para decir, emitir un criterio de qué está pasando. ¿No ven? Entonces, a veces el problema es el agua. Fíjense, ¿cuáles deberían ser los criterios a tomar en cuenta? Primero, conductividad, ¿no? Ustedes saben que se mide en microsieverts. Ahora, esa conductividad tiene que ser igual a 1. Tú lo llevas esto a analizar al laboratorio y te dan los resultados y tú dices, perfecto, está dentro de los parámetros. El pH de esa agua tiene que estar entre 5 a 5.7, casi 6, ¿no? Ahí debería estar. Se va a estabilizar o debería estabilizarse con la adición del diluyente y mantenerse dentro del parámetro que habíamos mencionado. Y el recuento, saben que no hay un elemento que digamos es cero contaminación, cero. Tenemos que trabajar bajo una campana de flujo laminar para decir cero contaminación. Entonces, pero si vos mandas al laboratorio, tus unidades formadoras de colonia no deberían pasar de 10. ¿Ok? 10 en el recuento bacteriano. 10. En el caso del agua para diluyente porcino. Por ejemplo, yo en las pajuelas que yo trabajo, en caso de los bovinos, ¿no? No debería pasar de 500 unidades formadoras de colonia. Fíjate el poder de contaminación que puede haber, pero aún así está permitido. ¿Por qué? Porque el útero lo controla. Pero en el caso de porcino no se lo acepta. Tiene que ser 10. ¿Entiendes? ¿Por qué 10? Porque vas a mantenerlos 2 días, 3 días, 4 días.
5 días, ¿entiendes? Entonces el riesgo es mayor en porcino. Y la presión tiene que ser cero, la presión osmótica tiene que ser cero. ¿Ok? Fácil, entonces tú llegas al laboratorio y dices, las cosas marchan bien. Les repito, en biotecnología no necesariamente vos tienes que ir a inseminar a marrana, no, tú puedes ir simplemente a evaluar si no puedes trabajo. Pero una evaluación se hace en base a un conocimiento previo, ¿no ves? Tiene que haber un conocimiento previo, sino qué tipo de evaluación van a hacer. ¿Cómo lo preparamos el diluviano? Pues vuelvo a repetir, todo entre 35 a 37. En La Paz, mejor 37. En el caso de Santa Cruz, mejor 36, ¿no? O en el Beni, que no baje de 35. Vos sabes que está caliente, caliente. En La Paz te pide que sea extremo mayor, ¿no? Bueno, primero, tú tienes que preparar el agua, ¿ya? Y esta agua tiene que estar ya en baño María durante 25 minutos antes de haber colectado al berraco, antes de hacer la dilución antes de que tú metas el diluyente de semen y obviamente lo mezcles con el semen porcino como tal. 25 minutos, ¿ya? Mínimo. ¿Por qué? Porque tiene que estabilizarse la temperatura, ¿no ve? Segundo, tienes que vaciar todo esto a un vaso precipitado, lo que había mencionado, ¿ya? ¿Ok? Y después, pesar el diluyente es como una bolsita de yupi. Rompes el borde y lo echas. Listo. Y empieza a homogenizar. Para homogenizar hay dos procedimientos. Uno, con una varilla de vidrio que la consigues en una farmacia, acá en las librerías, consigues afuera, los chicos les piden en los colegios, varilla de vidrio, pero también puedes hacerlo con un agitador magnético. Mejor el agitador magnético. ¿Por qué? Porque la varilla de vidrio es manual y la homogenización no va a ser correcta. Va a tener solamente un 85 máximo por ciento de homogenización. Y tú quieres que sea 100%. Y sabes, ese porcentaje lo vas a adquirir netamente con el agitador magnético. ¿Ok? Y después dice esperar como mínimo 15 minutos para que se estabilice el diluyente con el agua destilada, ¿ya? Y no te olvides, siempre controlar la temperatura. Porque si te cae la temperatura se arruina todo. ¿Ok? Tú metes al semen y se arruina. Bueno. Y fíjense, hay que respetar la dilución. Dice 1 en 10, que quiere decir 200 ml. ¿Sabes que el berraco dice la literatura que eyacula hasta 500 ml? El vaso es de 500 ml. Este vaso, o sea, medio litro. Pero bueno, hay berracos de 180, como también hay berracos. Todos quisiéramos que el berraco haga esto, pues, porque a mayor volumen, mayor dosis producibles. Pero la mayoría están entre esto, increíble. Te estoy diciendo que no quiere decir que no hay, o sea, hay berracos impresionantes. Hacen rebalsar este vaso, una belleza. Pero tomemos el parámetro medio, digamos. Ni estamos en 180, ni estamos en 500, hablemos de 250 a 200. Listo. Ahora como parámetro. Quiere decir que el puesto puedes cambiar de acuerdo a la luz que es el berraco. ¿Ok? En los establecimientos porcinos, los berracos están enfocados en dos cosas. Primero, en productores de excelentes matrices. El berraco puede ser un productor de excelente matriz. O el berraco es un terminador. ¿Qué quiere decir un terminador? Un individuo que te va a sacar lechones pesados en esas marranas. ¿Por qué? Porque la carne porcina se vende por peso. Mientras más pesado, mayor ingreso. Pero ese peso tiene que ser en menor tiempo, ojo, ¿no ve? O sea que tiene que tener muy buena ganancia diaria de peso ese lechón. ¿Quién le da esa habilidad? El padre, obviamente. Y las hembras que se queden
tienen que ser hembras de alta fertilidad. El problema es que hay berracos que no te van a dar fertilidad, sí te van a dar ganancia diaria de peso, pero hay berracos que te van a dar buena fertilidad, tanto en machos como en hembras, pero no te van a dar buena ganancia. Entonces tú tienes que estabilizarte igual eso en el manejo. Entonces necesitamos, qué sé yo, hembras de reemplazo. Entonces, a este grupo metemos este berraco y a este otro grupo, para el mercado, metemos este otro berraco. ¿Me entienden? Entonces, Pietrain, Duro, Hampshire son berracos terminadores, ¿no? Aunque ustedes ya lo saben eso, no lo vamos a explicar. Pero en el caso de berracos productores de matrices y machos, ahí sí creo que tenemos, por ejemplo, a Duro, Tamro, obviamente el campeón Landras, ¿no? O el mismo York, ¿ya? O la línea Peak, que se puso de moda. Pero bueno, yo les digo lo único que en 2 momentos de la vida no huele mal el cerdo, porque vos entras a una granja porcina y sin necesidad de agarrarlo ya te impregnas con el olor, o no. ¿Sí? ¿No ve? Han ido a una granjita de 20 marranas y se impregnan con el olor. A ver, una granja con 200 o 400 o 800 como en Cochabamba, marranas, tu olor no te va a salir por una semana, pero te tiene que gustar. Si el apuro, si el porcino te agrada como área de trabajo, ese olor te tiene que gustar. Es como yo voy al campo, piso una bosta, estoy metiendo mano, me lleno de bosta, pero a mí me encanta. Pero piso una bosta o una heces fecal de perro y quiero quemar mis zapatos de rabia. ¿Por qué? Porque me gusta la otra área. Entonces lo mismo le pasa a ustedes. Si vos te gusta el perro, un parvo que te en la mano no te va a desagradar, ¿no ve? Pero si no te gusta el perro, esa heces fecal del parvovirus, ¿no? El proceso de enfermedad del perro, te hace vomitar. Entonces, esas son las 2 cositas, o los varios elementos que hay que tomar en cuenta cuando vos te dices. ¿Por qué? Porque ya estás a punto de salir al mercado. ¿No ve? Estás a 3 meses de irte de acá. Entonces, ya saliste al mercado bien. ¿No ve? No concursos de temporada, virtuales, ¿no? Tanto de la red como el dinero, ¿no? Entonces, fíjense, respetar la dilución, 1 en 10. ¿Qué quiere decir? Que si tú tuvieses 200 ml de eyaculador, ¿ya? Y tienes que evaluar la concentración de semen de ese eyaculador, estás hablando de 60 por 10 a la 9 aproximadamente que debería tener. ¿No ves? 60 por 10 a la 9. Matemática básica del colegio. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes que tener 1.8 litros de diluyente, 1.8 litros de diluyente, ¿ya? Para posteriormente lograr 20 dosis potenciales y 20 dosis producidas, total 40. 20 dosis potenciales y 20 dosis producidas. ¿Ok? A la marrana le vas a inseminar 2 veces. Otros prefieren 3, pero la marrana 2 veces. Entonces, esa marrana, tú estás produciendo en total 20, para 20 marranas el eyaculado de ese berraco. ¿Entienden? Mínimo para 20 marranas. Por eso estoy diciendo, tu sistema de manejo tiene que ser tan eficiente como para que tú insemines, escucha, las 10 y dices, pero me han quedado 10 dosis. ¿Qué hacemos? No puedes decir, ya ni modo, total. No. Yo inclusive le puedo volver una tercera dosis tratando de utilizar lo más que se pueda. Pero tu sistema tiene que ser lo más eficiente como para que tú tengas casi el 100% de dosis utilizadas. Imagínense que el berraco eyaculó con mayor concentración de espermatozoides, 150 por 10 a la 9, más del doble que el anterior. Te está diciendo que tú puedes diluirlo más en ese semen, ¿no? Ya no vas a tener 1.8 litros de dilución, vas a tener 4.8 litros de dilución. ¿Ok? Entonces tú vas a tener 50 dosis potenciales y 50 dosis producidas. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, mirá la eficiencia. ¿Saben que ¿de qué dependería esto? ¿De qué dependería ese volumen
esa concentración espermática, más que volumen, porque puede que eyacule altísimo y que su concentración sea mala. ¿De qué va a depender? De que la concentración espermática sea buena. ¿De la alimentación del cerdo o del berraco? Un factor que hay que tomarlo en cuenta, pero no exclusivamente, pero sí hay que tomarlo en cuenta, porque sin comida no pasa nada, ¿no ve? Y hay una alimentación específica para el berraco, así como hay un alimento, una ración específica para marrano. Hay otra que es para marrano en gestación, hay otra que es para lechón en crecimiento, otra para lechón en... ¿Saben? Ustedes ya lo conocen eso. Pero Tal vez la edad y también el uso frecuente que se hace de este berraco. ya, pero hay un factor más importante interno. Interno, eso sería externo, sería nutrición. De que sí o sí te hay que ponerle sí o sí. Claro, pues te imaginas que vos quieras producir, o quieras tenerlo al berraco en buena condición para producir semen, qué sé yo, cada 2 semanas o cada 3 semanas, y te olvidas de la nutrición. Ese berraco una semana y 2 semanas no va a producir nada. ¿El nivel de testosterona? El nivel de testosterona. Entonces, cuando tú hablas del nivel de testosterona, algo es interno, algo que tuvo que haberle heredado su padre, ¿entienden? Su padre le ha tenido que dar esa habilidad a su testículo del hijo de tener la capacidad de producir esa concentración espermática. Saben que en China, en los remates de berracos, los meten a los berracos a la sala de remate y están los tipos afuera, y mientras más saliva produzca el berraco, es el berraco que tiene mayor preferencia. Dice que hay una relación entre el nivel de testosterona y saliva producida. O sea que mientras más baboso, mayor testosterona, ¿no? Algunos también escogen por ese sentido, ¿no? Entonces, fíjense la testosterona, impresionante cómo se relaciona con una sintomatología, podríamos decir, o de la conducta de un individuo. Entonces, tú tienes que tener este tipo de individuo. ¿Por qué? Porque tu trabajo, tu mano de obra, porque todo es evaluación. Cuando vos vas a un lugar, dicen evaluar, pero tú ¿qué vas a evaluar? Eficiencia. ¿Y qué es eficiencia? Que lo que estás haciendo sea con la menor inversión posible y que sea altamente rentable. Entonces, pero estoy usando 3 diluyentes para inseminar el marrano. Cuando puedes haber usado un diluyente, porque hay un berraco que te va a mejorar su trabajo por su cantidad de espermatozoides, ¿entienden? Después vamos a ver eso en bovinos también. Entonces, mientras más concentrado esté ese semen, porque vos sabes que el semen tiene 2 elementos, una parte celular y una parte líquida, o plasma seminal. La parte celular, espermática, espermatozoides. Entonces, mientras más espermatozoides, mientras más células tenga, mayor concentración, mayor número de hembras trabajadas. ¿Está claro? Dice que tú debías basarte en esas 2 ilusiones para no tener, para no afectar el efecto tampón. ¿Qué quiere decir? Que el diluyente, vos sabes que en el caso de los diluyentes, como todo producto, pues viene con sus indicaciones. O sea, fácil, ya es chacreada más de uno no seguir. Vos agarras, diluir 37 gramos, introducir 25 minutos antes, mover, todo está ahí, todo. O sea, no tienes que inventarte nada, ni tienes que improvisar nada, todo te lo está diciendo el sistema de trabajo en base al movimiento. ¿No? Y las dosis. Hay estos botellones igual, porque esos botellones dicen, ¿y qué vamos a conservar el semen? Y plan, una empresa dice, botellones para conservación de semen. Obviamente con un efecto no es permisible, ¿no ve? No cualquier botellón, porque tú puedes decir, lo voy a plasmar y que me lo hagan 1000 botellones. No, plasmar no te lo va a hacer porque no tiene este tipo de material. ¿Entiendes? Entonces, las botellas flexibles de 60 a 100 ml, tubos soldables, esos son los tubos soldables, o pueden ser los sachets, unas bolsas, en bolsitas, ¿no? Yo cuando terminé la universidad, me fui a hacer pasantía justamente a una granja porcina en Santa Cruz, que se llama Pachainetú, y en Pachainetú tenía, en esa época, les hablo hace unos 16 años,
más o menos unas 800 marranas, ¿cachai? Y todas inseminadas, no había berraco, todas inseminadas, y el semen venía de Perú, porque la empresa es peruana, es aceite fino, los dueños de aceite fino, entonces todo venía del Perú, y a veces traían inclusive berraco del Perú para tenerlo en Santa Cruz, y el berraco llegaba en caja, una caja grande como si fuese una moto, ¿no? Con sus cajas de madera, y el berraco estaba ahí adentro, y había que recogerlo del aeropuerto y llevarlo hasta la granja, ¿no? Un berraco impresionante de 600 kilos, un monstruo, ¿no? Pero bueno, cuando no se inseminaba con berraco en el establecimiento, sino con semen comprado, el semen venía en bolsitas. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, a esas bolsitas les llamamos blisters, ¿ok? La mayoría 100 ml. Yo les digo, o sea, les mentiría si he visto de 60, 80, no he visto. Todo lo que he visto es de 100 ml. Pero dice que hay de 60, 80, 100 usos. ¿Ok? Primero, les vuelvo a repetir, no tienen que tener un efecto espermicida. No pueden tener un efecto espermicida. Segundo, tienen que ser estériles, no reutilizables. Se usa una vez y se bota, no son reutilizables. ¿Ya? ¿Ok? Tienen que estar bien almacenados. Si vas a vos envasar, que tengan que vengan sellados para que tú puedas a envasar el semen y obviamente utilizarlo. ¿Ok? Y el tipo de sistema que tú elijas te debe permitir limpiar al máximo, por ejemplo, o limitar al máximo este contacto entre el aire y el semen. ¿Por qué? Porque tienes que mantener una condición estable para el espermatozoide, ¿ya? Y que esto tenga una condición de anaerobiosis adecuada, ¿ya? Entonces, tú eliges. Bien, así de facilito, ¿no? Nada de otro mundo. Y estas son las bolsitas de semen. Gracias. Se enferman, pero contagios a plazo. Y ahí están las normas de conservación, es lo que les decía, ¿no? Y aunque no crean, esta es la clase. De todo el proceso, nosotros diríamos en transferencia de embriones, el punto crítico. Este es el punto crítico. ¿Por qué? Porque te dice que la refrigeración o el almacenamiento o la conservación, muchos asocian pues refrigeración a frío, no asocias refrigeración a frío. Refrigeración es almacenamiento, conservación, ¿ya? Entonces tiene que ser entre 15 y 17 grados centígrados, ¿ya? Eso te va a permitir que el semen no baje del 90% de fertilidad. Sí debería ser, ¿ok? ¿Ya? Esto es más eficiente. ¿Por qué? Porque en el caso de otras especies donde sí se lo tiene que refrigerar a menos 4 grados centígrados o entre 4 a 8, perdón, no menos, entre 4 a 8, ahí sí se pierde mucha fertilidad. Y esto pasa en las especies que vamos a continuar después. Eso todavía sigue siendo experimental. Yo sigo pensando que lo mejor es conservarlo más entre 15 y 17. ¿Ya? Te dice que la conservación a corto o mediano plazo debería mantenerse entre las 24 a 72 horas, 24 a 72. ¿Ya? Y la conservación a largo plazo dice que puede ser hasta los 7 días, como les dije. ¿Ya? Eso va a depender de qué tipo de diluyente y qué composición tiene ese diluyente para lograr esto, ¿no? Ya estamos hablando de un conservante entre medio. ¿Ya? Y el control bacteriano. Pero, volviendo a lo que estábamos hablando de edad, el punto crítico. Y este es el punto crítico. Que cuando vos colectas el semen, ese semen seguro que va a estar en ese momento de la dilución, en el minuto 0, ¿no? A los 37 grados centígrados. ¿No ven? Vas a vaciar y va el diluyente al semen, no va el semen al diluyente, por si acaso. ¿No? O sea, hay una alteración de la estructura de la membrana plasmática del espermatozoide.
En cuestión de 25 minutos aproximadamente, a 30 minutos, esta temperatura debería bajar a 20 a 22 grados centígrados. Tú haces el control, esto se hace en una máquina. La máquina ya tiene esto para semen porcino. Lo metes a la máquina y la máquina hace sus cambios graduales. Va bajando la temperatura de acuerdo al requerimiento. O sea que no tienes que estar vos con termómetro chequeando. La máquina lo hace. Cuando llega a los 20 a 22 grados, por un lapso aproximadamente de 2 horas y media, se adaptan los espermatozoides a su nuevo ambiente. ¿Ok? 2 horas y media tiene que mantenerse a esa temperatura, fíjate. En 25 minutos aprox desciende acá, pero aquí se mantiene por 2 a 2 horas y media. Y a partir de ahí provocas un descenso recién para llegar a los 15 a 17 grados centígrados. ¿Entiendes? De 22 a 15 se está hablando de 7 grados, nada más. ¿Vale? 7 grados, que no es lo mismo que esta distancia. ¿Entiendes? La máquina lo hace, no te complicas la vida. Estoy hablando de que todo el trabajo va a tardar aproximadamente 3 horas. A ver, 3 horas hace la máquina. Y recién está listo para inseminar. Recién está listo para inseminar. ¿Entienden? Y eso también pasa pues en semen bovino. En semen bovino, tú tienes que tener 1 hora el semen a temperatura ambiente con el diluyente para que se estabilice. Si no haces eso y tú quieres usar ya nomás para inseminar, no funciona. Yo prefiero 4 horas. 4 horas, inclusive 4 horas, 1 hora en temperatura ambiente y después 4 horas a refrigeración. Y decirlo, puedes usar el semen fresco, porque eso sería semen fresco. ¿No ves? Esto es semen fresco. ¿Está claro? ¿Se entiende? Belleza. Y estas son pues, esos son buenos los tubitos soldables. ¿No? Fíjense, es recontra fácil diseñar la marrana. Ahí están marcadas, porque sabes cuál marrana está en celo. Y lo único que tú haces es conectar el aplicador, y el aplicador lo introduces, obviamente estériles, ahí se desinfecta un poquito la vulva. Yo prefiero hacer esa desinfección, otros no lo hacen, pero prefiero hacer la desinfección de la vulva, ¿no? ¿Ya? Y introduzco el aplicador. El aplicador tiene, hay 2 aplicadores, por si acaso. Hay un aplicador que hace esto, ¿no? Que tiene la misma forma que la cervix y tiene la misma forma que el pene en el glande del berraco. Y el berraco, cuando introduce el pene, el berraco se adhiere, se enrosca, podríamos decir, en la cervix de la marrana. Y una vez que se enrosca, no sale, él jala y no sale porque él tiene una erección y no va a salir. El berraco manda un mensaje a su cerebro y el cerebro le dice: tienes que eyacular. Y empieza a eyacular. Nosotros hacemos el mismo proceso. Enroscamos, metes el aplicador, lo enroscas en contra de las manillas del reloj, no siguiendo las manillas, en contra de las manillas del reloj. Lo enroscas, listo, y conectas el saco. Y lo cuelgas ahí como si fuese un suero, se acabó y te vas. Y vuelves después cuando ya termine. La marrana está en cero, ella va a sacar todo el trabajo. Mejor si le das comida, ¿no? Mientras come ella ya no le importa lo que le haga. Mientras tenga comida. Es como la lechera más o menos. La lechera interesa que le hacen mientras tenga comida. Pero esto es inseminación cervical. ¿Por qué? Porque el semen lo vas a dejar en una porción de la cervix. Así está la cervix de la marrana. Así, entonces en todo este trayecto van a estar los espermatozoides. El berraco pues no es sonso.
El berraco, ¿por qué eyacula esa fracción sólida? Porque tiene que sellar después a la fracción rica. O sea, el berraco, después de que hace esto, eyacula fracción densa para sellar todo esto y el espermatozoide no se va a ir atrás. Pues ellos, adelante, no se va. Hay otro aplicador que es así. Y tiene un orificio que permite a nosotros, primero, le permite sellarse o adherirse a las células, pero además le permite ingresar a un útero. Esta se llama inseminación intracervical. Esta se llama inseminación intrauterina. O sea, es mucho más eficiente, porque el semen es dejado en útero, no en células. Porque vos sabes que si haces esto, hay una porción que se va a ir para atrás. Sabes que lo va a hacer. Pero si haces esto, no hay opción de que se salgan de forma absoluta. Todos van para adelante. ¿Está claro? Y la preferencia, bueno, hay variaciones en preferencia de acuerdo a las horas. Cuando tú inseminas con la intrauterina y cuando. Las dos técnicas al final dicen que las puedes hacer a las 0 horas. Pero ¿cuál es más eficiente? Que esta la hagas en el momento de la manifestación del celo y la repitas a las 12 horas posteriores a la primera inseminación. ¿Está claro? Esta también tiene la misma recomendación, aunque antes decían a las 12 horas de entrada en celo, después a las 24 horas y después a las 36. Así debería ser. Entonces necesitas más dosis con esta técnica. Con esta técnica, menos dosis. O sea, ¿entiendes? Más eficiente y más preñez con esta y con esta. ¿Entienden? ¿Está claro? Aunque también lo puedes hacer a las 0. O sea, ahora ya hice recomendación. Después a las 12, después a otras 36. ¿Entiendes? O sea, a las 0, a las 12 y a las 24 serían, ¿verdad? Mientras la haces a las 0 y a las 12, se acabó el día. ¿Después se hace porque no hay mucha efectividad? No. ¿Cuál es el motivo? Por el lugar de No. ovulación. No. Allá en el punto de la ovulación. Correcto, porque vos tienes una hembra politoca. Y esta hembra politoca, primero, va a ovular mientras está en celo. Pero no ovula pues los 16, los 12, los 24, como en el récord mundial en el mismo momento. Ahorita ovulará 4, más tarde ovulará 3, más tarde ovulará 4 de nuevo. ¿Entiendes? Más tarde ovulará 5. La idea es que estos picos de LH que te provocan ovulación sean sincronizados con el trabajo de la inseminación para que los espermatozoides se encuentren con los óvulos liberados en ampollas del oviducto post capacitación. ¿No ven? Tienen que estar capacitados. Por eso es que sería lindo que ahorita todo, pero no. Hagámoslo con pausas porque esa marrana va a tener variación en su onda folicular y ovulación de acuerdo a los pools de LH. ¿Okay? Lo que no hace la vaca es a las 12 horas, sí o sí. ¿Por qué? Porque la vaca ovula en metaestro, no ovula en este. La marrana tiene 48 horas de celo. Y en esas 48 horas de celo, o sea, 2 días de celo, ¿no ves? 2 días de celo, la marrana puede ovular, debería ovular todo lo que ella tiene guardado en su ovario. ¿Entiendes? ¿Cuál es la diferencia de abajo? Porque dijo, si puede ser solo uno.
es que van a estar a un útero, pues, no están en cervix. ¿Cuál es la barrera más complicada para el espermatozoide? Cervix. A ver, por característica histológica y porque hay un moco que no le va a permitir pasar al espermatozoide. Tú le estás evitando todo eso. Lo estás haciendo como si fuese vaca, sin llegar a meter la mano por el recto. ¿Por qué? Porque te permite tener un dispositivo tan fino que puede atravesar toda la cervix y llegar hasta... Lo lindo de la marrana es que la cervix externamente es así, pero internamente también es así. Y eso es lo lindo. ¿Por qué? Porque no hay ningún problema de que esa varilla pase sin problema. ¿Cuál es el problema de la vaca? La vaca tiene esto. Es imposible hacer con esa varilla. Por eso no sé si han visto, no sé si les llama la atención, pero por ahí publicaron que inseminación, la nueva técnica de inseminación en vaca, con una camarita y un dispositivo, y ves la cámara, ves la cervix y va a pasar. Nada, no funciona. No funciona. Funcionará de una vaca que tenga por factores y de idiosincrasia una cervix que sea así de recto, cortita y recta. Pero una cervix así vas a perder un año entero de que tratando de diseñar, no lo vas a lograr. Entonces, la mano por el recto, y nosotros tardamos, ¿cuánto? Más o menos entre 8 segundos a 18, y lo más que exageras, digamos, por una serie muy complicada, 3 minutos por vaca. Con esa macanita que te va a costar casi $1,000, vas a tardar 10 minutos. Y la idea está en que mientras vos menos manosees y menos tardes, mayor la fertilidad en la gente. Entonces, el artículo no sirve. Ese sistema no funciona. No lo compro, gasto de plata. ¿Está bien? ¿Está claro? Con la marrana. ¿Se entiende? Bueno. Belleza. Entonces, ahora sí, vamos a algo más serio. ¿Saben qué? El problemita de congelar es que no todos los machos son congelados. Y no te digo porque sean feos, sino porque su espermatozoide no tolera el congelamiento. Ese es el problema, ¿no? Y lastimosamente el bovino es el que más sufre. Ya. Bueno, la colecta tú la puedes hacer con vagina artificial, como pasa, por ejemplo, en los centros de colecta. En Bolivia, honestamente, hay 2 reconocidos, solamente 2 reconocidos. Y los 2 están en Santa Cruz, ¿no? Uno es el del Centro Nacional de Mejoramiento Genético, con doctor Nazario Vides, el capo del congelamiento ahí. Y el otro que se llama Genética, ¿no? Y Genética, que antes se llamaba Multigenes, tuvo un problema serio, muchas demandas, malo el trabajo, ¿no? Y cerró, y ahora nació nuevamente. Es la misma empresa, pero con otro nombre, tratando de hacer las cosas bien, y se llama Genética. Después no hay, en Bolivia no hay. Es que tú, para competir con el semen brasilero o con el semen americano, pues todos tienen que ser espectaculares para congelarse, ¿vale? Y tu toro tiene que ser probado. ¿Qué quiere decir? Que ese toro tenga descendencia que tú digas merece congelar el semen, porque ese toro vende. ¿Y vende para qué? Para mejorar lo que tú quieres hacer. Pero usted se compra un pinche toro que le colectan porque sea grandote y bonito, y algunos ni bonitos siquiera. Entonces, ¿qué pasa? Tu producción, en vez de ser mejor, los hijos más feos que la madre y que los padres, ¿no? Aunque hay todos feos que dan hijos lindos. Hay un toro llamado Pororó,
horrible el toro, pero los hijos eran un espectáculo, ¿no? Como hay toros hermosos que los hijos son feos. Yo siempre digo que un buen toro te saca cría buena en la hembra que tú le pongas, pero un toro que no sirve va a necesitar sí o sí una vaca buena para dar un hijo bueno, y ese es el problema. No te vayas porque sea bonito y grandote, tiene que ser un individuo que cumpla con todos los parámetros, que lo vamos a ver en la evaluación de macho, pero además que lo haya demostrado. Claro que la genómica hoy en día lo hace, ¿no? La genómica. Hay mucho vendedor de humo, y en el altiplano especialmente, mucho vendedor. O sea, ¿qué quiere decir? Que te quiere vender algo que no funciona. El peruano, campísimo para mamá, ¿no? Te vende hasta la pajuela sellada que dice industria Medimusa. Él va él ha colectado un pinche toro de por ahí y ha imprimido en la impresora especial y te sacó con todo eso y tú crees que está vendiendo algo bueno. Entonces tienes que irte siempre a empresas serias, ¿ya? Lastimosamente, no todos los espermatozoides de todos los toros se pueden congelar. Se mueren en el camino, no sirve. Entonces tiene que ser un toro congelado. Por lo tanto, la criopreservación, así se llama, ¿no? La criopreservación del semen, ha sido, creo que la técnica más antigua, ¿ya? Y que obviamente ha sido la base del trabajo de inseminación, ha mejorado las respuestas de la inseminación, ha mejorado el trabajo del veterinario y además ha mejorado los resultados, ¿no? ¿Ya? La refrigeración del espermatozoide es un método sencillo, ¿no? Y que de manera exitosa permitió ampliar, obviamente, el uso de una dosis. Porque te digo, ahorita yo, por ejemplo, en un termo debo tener ya unas muestras, unas dosis de hace unos 8 años. Estoy esperando el momento adecuado para meterlo a una hembra adecuada, ¿no? Entonces necesitamos de que también la conservación sea la adecuada. No solamente es congelar, sino tener la conservación adecuada. Entonces, esto de la criopreservación, que mira es algo tan bello, porque una célula que tú la ves en microscopio, aunque no la puedes ver en la mano, la ves en microscopio, lo congelas, paralizas el metabolismo. Y pasa 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, si quieres, 20 por ahí. Lo pones en baño María, recupera toda su estabilidad y de paso premia ya el colmo. ¿No ven? O sea, es una belleza la biotecnología. Entonces, dice, si bien la biopreservación garantiza la supervivencia, una elevada y variable proporción del proceso de congelación y congelación afecta la integridad. Sí, puede alterar la membrana plasmática del acrosoma. Se dice, bueno, ahora vamos a bovinos, no lo voy a borrar, pero dice que entre 15% al congelar y 15% al descongelar pierde el espermatozoide en motilidad. Está diciendo que cuando vos uses ¿cuál es la recomendación? Entonces, que el semen deba tener mínimo 60% de motilidad cuando vos estés congelando. ¿Por qué? Porque debería quedar la dosis en un 30 final. ¿No ves? Por lógica. Entonces tú debes usar un semen de 60, 70, 80, mejor si usas un semen de 80 para arriba, para que tengas mayor espermatozoides con motilidad. ¿No ves? ¿Está claro? Estamos en cosas serias aquí, ¿no? No es semiología eso. Entonces, mientras más concentración espermática asociada a motilidad, mayor número de dosis producidas, pero mayor porcentaje de respuesta en la preñez de esas dosis. ¿Por qué? Por raro, o sea,
ojo que el berraco eyacula, les decía, vagina artificial, los centros de colecta. La mayoría, toros mansos, unas bestias, pero mansos, ¿no? Pero en campo, un toro agresivo, generalmente, tiene que ser con electroeyaculador, no hay otra forma. ¿Ya? Gracias, eso no. Entonces tú decides. Es imposible que tú le metas pues a un toro agresivo de vagina artificial, te va a matar ese toro, ¿no? A ver si lo agarras también, ¿no? Imposible agarrar. ¿Ya? Y yo te digo, el toro, un toro manso a mí me da desconfianza. Y si hablamos de elegir un toro, digamos, para un establecimiento como padre para un grupo o para un programa de inseminación, yo prefiero un toro agresivo. ¿Por qué? Porque es un toro dominante. Todos los hijos son dominantes, porque eso es hereditario. Un toro manso y porque sea grandote, gordote, ese toro no te va a dar hijos pesados, pero todos medio copas, ¿no? Hijos que no tienen dominancia y se van a dejar atropellar con otros toros. Entonces, elegí siempre. Si vos eres veterinario y te dicen, pero doctorita, quiero que me acompañe. No quiero que meta mano, doctora, pero quiero que me acompañe a mirar y me diga cuál elegir. Ah, no, tú vas y le dices, métalos todos. Entonces, al que lo veas imponente, con cara de malo, tiene cara de malo, pues el toro. Tiene cara de vaca, porque, ¿cómo pues? No, cara de vaca, ¿no ves? Tiene cara de malo, te da miedo. Ese es el que sí. Es el que, obviamente ya después, ¿no? Los testiculazos, que se dio tremenda masa muscular, que buena apertura de pecho, que buen prepucio, implantación de cola lo más recto posible, profundo. Esas son cosas secundarias, que sí tienes que evaluar. Pero primero que dices, bueno, pues quiero que sea masculino, no femenino. Entonces, esto, un semen regular, casi tirado a malo, 25% de motilidad. ¿Ya? Un semen regular. Un semen bueno, 30% de motilidad. Un semen muy bueno, 40% de motilidad. Un semen de 50 a 60, excelente. Excelente, motilidad. ¿Ok? Entonces eso es lo que tiene. Te estoy pudiendo decir, entonces cuando tú digas, si yo, por ejemplo, fuera un consultor para una empresa y me dijeran, doctor, tiene que, vamos a hacer un programa de diseminación, ¿usted qué recomienda? Preparación de hembra, que vamos a hacer manejo reproductivo sanitario con vacuna, vamos a hacer las mejores hembras, vamos a elegir el toro en base al catálogo, pero vamos a mandar para afuera. Porque tú lo vas a comprar, qué sé yo, 100 pajuelas a $10 son $1,000. ¿No ves? $1,000. Pero hay programas de 2,000, 3,000 vacas, 4,000 vacas, son 4,000 dosis. Por 10, $40,000. ¿No ves? ¿Quién? No es chiste. $40,000, $60,000, $80,000 en juego, no es chiste. Entonces tú dices a la empresa, muy bien, te vamos a comprar a vos las 600 dosis, 1,000 dosis, 2,000 dosis, pero previo análisis de motilidad y viabilidad espermal. Entonces tú ya chequeas, dices muy bien, y tú vas a llegar el reporte, cuánto de patología, cuánto de motilidad, y este es tu parámetro de referencia. Si vas a usar un semen, donde vas a invertir mucha plata, ese semen debería estar, ¿no ve?, enmarcado en esto, y obviamente de preferencia esto, pero enmarcado, porque este de aquí ya te está diciendo que las cosas pueden ser más o menos, y menos de esto, la cosa va a ir mal, No te digo que no va a preñar, pero te va a preñar muy bajo. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Ya? Muy bien. Vamos un break.
altera, no va a poder penetrar ese espermatozoide, se arruinó todo el proceso. Entonces necesitamos de que eso se mantenga, ¿no? Intacta, y que todo el proceso sea natural. Entonces se ha demostrado como los espermatozoides diferentes, todos evaluados, pueden tener una respuesta variable, ¿no? Y efectos lesivos en la criopreservación, ¿ya? Alterando lo que acabábamos de mencionar. Por lo tanto, si se altera, la capacidad fecundante o la fertilidad como tal se ve disminuida. ¿Ok? ¿Ya? Sencillo. Entonces, no es que solamente el problema es el toro con su habilidad, sino también, o lo mismo pasaría con el carnero, y lo mismo pasaría con el potro. Pero el potro, hoy en día, la tecnología para equinos ha crecido tanto que tú tienes una serie de herramientas para usarlas y que te benefician, haciendo de que el trabajo sea cada vez más eficiente en equinos. Eso lo voy a explicar después. Entonces, fíjate la profundidad, fíjate la cabe malo, ¿no? El tipo bien proporcionado, tiene una relación entre pecho y tren posterior bien equilibrada, una cola bien insertada, un dorso, un lomo en las zonas de mayor apertura con buena proporción de carne en la parte más vendible, ¿no? Un equilibrio entre cuello y cuerpo, por ejemplo, que no puede ser un cuello chiquitito y un cuerpo grandote, ¿no? O la cabeza chiquitita y un cuerpo desproporcionado. Entonces tú eliges un toro por esas características, ¿no? Y que obviamente después hayas tenido datos de que cómo eran los hijos o las hijas en producción. Entonces el éxito del congelamiento, ¿ya?, va a depender de varios factores que interactúan entre sí, como el crioprotector, que ya lo hemos visto, ¿no? Ahorita vamos a ver los que se usan en bovinos, el tipo de diluyente, ¿ya? Una cosa es el crioprotector, aquel que lo va a proteger contra el congelamiento, que va a venir obviamente con el diluyente, ¿ya? La tasa de enfriamiento y la tasa de congelación, lo que les había mencionado, que eso va a afectar y va a alterar el proceso de congelamiento. La idea es de que sea el menor porcentaje posible, ¿ya? Y, como les decía, la propia idiosincrasia del individuo, ¿no? Ahí no sirve, y listo, se acabó el libro, no te compliques la vida, me quedo con vacas nomás y listo. ¿Ya? Bueno. Hay varias empresas que ofertan diluyentes de semen bovino para congelamiento. Una de las más conocidas es Minitub, ¿no? Una empresa alemana, pero que tiene sucursales en Argentina, en Brasil, en Canadá, bueno, en un montón de países, ¿no? Estados Unidos obviamente. Entonces Minitub te oferta una serie de diluyentes. Para mí uno de los mejores diluyentes que he visto es Esteridil, producido por Minitub. ¿Ya? Entonces, primero, este diluyente tiene que tener capacidad de proteger las células contra los cambios de temperatura. Fíjate que el espermatozoide se va a mantener a esa temperatura, o sea, a esa temperatura del congelamiento. Claro que el proceso como tal va a comenzar, ¿no? O inclusive comienza mucho más. Pero ya hablar de menos 35 grados ya es complicado, ¿no ve? ¿No ve? Entonces necesitamos a alguien que lo proteja. Entonces tiene que proteger a estos cambios de temperatura y sobre todo que se mantenga vivo. ¿No? Que se puede congelar, porque está muerto, no sirve de nada. Pues tiene que estar vivo. Proveer la energía necesaria, lo mismo que habíamos hablado en el caso del porcino, igual necesitamos energía acá. ¿Ok? No solamente en el proceso de congelamiento, sino cuando vos lo descongeles, para que puedan recuperar esa viabilidad y vitalidad, ¿no ve? ¿No ve? Para fecundar. Ahora, deben tener capacidad amortiguadora, también el ingrediente tiene que tener una capacidad amortiguadora para evitar cambios de pH. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque puede ocurrir que haya ciertos ácidos resultantes de este proceso, especialmente de la actividad propia del espermatozoide, que puedan ser dañinos para el mismo espermatozoide. ¿Ya? Y como la anterior que habíamos mencionado, deberíamos
tratar de tener la menor cantidad de contaminación. No podemos tener cero, lo hemos dicho, no se puede ser, pero sí que tengamos la menor cantidad. ¿Ok? Entonces, yo siempre parto porque si hay en el comercio, ¿para qué te la estamos preparando? ¿No? Antes se preparaba, pues, uno agarraba la fórmula y decía hay que mezclar tanto de esto, con tanto de esto, con esto y esto, y era un lío. Y mientras vos más le metías mano, más contaminación había, lastimosamente. Entonces, como ya viene todo preparado, ¿para qué te complicas? ¿No? Solamente yo creo que hay que hacer una adición de ciertas cositas que les voy a explicar. ¿Ya? Entonces, hay algunos diluyentes que vienen con proteína animal y otros con proteína vegetal. El problemita está en que los que vienen con proteína animal sí o sí necesitan refrigeración, se descomponen fácil. Los que vienen con proteína vegetal no es tan complicada la situación. ¿Ya? Ok, entonces esta proteína animal, la que más se usa es yema de huevo. Ok, pero ojo, yo por ejemplo, hay un producto que se llama Andromed, y al Andromed yo le agrego 20% más de yema de huevo. Entonces yo hago mi dilución y a esa dilución agarro yema de huevo y aumento 20% de su precio por uno. Ok, para mejorar el rendimiento. Pero hay un detalle. Primero, la asepsia y evitar la contaminación en el proceso de sacar la yema exclusivamente para adicionar al preparado. No te está diciendo yema y clara, te está diciendo yema. ¿Okay? Y hay otro problema. El huevo tiene que ser del día. O sea, hoy día, ¿no? Entonces tienes que buscar un proveedor, puede ser criollo, lo que tú quieras, o de granja, que te venda huevos del día para poder hacer el proceso. Ahí viene el tercer problema, salmonela. ¿No? Entonces, lastimosamente, si los de granja tienen el riesgo, imagínate los que están en patio, ¿no ven? O puede haber otra contaminación más. Entonces, cuidado con eso, ¿ya? Ese detalle que tenemos. Otros usaban, por ejemplo, leche descremada, otra vuelta proteína animal. En Chuquenaira con Eulogio Cantuta, un tipo bien metódico, Eulogio, hemos hecho varias pruebas y hemos probado tres diluyentes y hemos adicionado un montón de cositas, y el que mejor da es esto que les había dicho, ¿no? Yema de huevo al Andromed. Pero hemos hecho otro trabajo con agua de coco usando Oxicel, que es otro diluyente con proteína vegetal, y le hemos agregado después agua de coco y funciona. Tratamos de este año hacer el artículo. Estos antibióticos que se usan generalmente, ahí están, ¿no? Les había mencionado anteriormente con respecto a los porcinos que streptomicina y dihidro lo mejor, ¿no? Pero en el caso del bovino hablamos de otro tipo de agentes contaminantes, bacterianos obviamente, que hay que controlar. Más problemas en bovinos que en porcinos. Entonces, streptomicina, gentamicina, tirosina, micomicina deberían estar. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, esto del funcionamiento del semen bovino, ¿ya? El que antes se utilizaba y se preparaba el famoso tris, ¿ya? El cual tenía este elemento o este producto, ¿no? Lo usábamos como motivador, pero requería que sí o sí tú le adiciones 20% de yema de huevo. Yo le adiciono 20% más, o sea, ya teníamos 40% de yema de huevo. ¿Ya? El diluyente no está fraccionado y contiene 7% de glicerol. Ojo, glicerol, que este es el crioprotector, ¿ya? Y además tiene antibiótico. Este protocolo tiene que tener una concentración en antibiótico de 100 microgramos de tirosina, 500 microgramos de gentamicina y obviamente 300 microgramos de micomicina. Y si es necesario, aumentar 600 microgramos de streptomicina por cada ml, ¿no? Diluido
y obviamente procesado sometido a proceso de congelamiento. Entonces fíjate que es más complicado el control bacteriano y la exigencia en el caso de los antibióticos para ser movible. Deschapando. Bueno. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el protocolo de dilución y refrigeración. Primero, lo mismo, este es un protocolo, esto es una receta, es como hacer torta. Algo falló y no va a salir bien la cosa. Entonces, primero, agua bidestilada a 75 a 37 grados centígrados con el diluyente. ¿Ok? ¿Ok? Y aquí, si tú vas a agregar el antibiótico, o ya viene el producto con antibiótico, ya tú decides. Y obviamente la yema de huevo. Si la vas a agregar, también tienes que saber cuánto vas a adicionar y con las recomendaciones que os había dicho con respecto al huevo. ¿Ya? Mantener el diluyente a temperatura del semen. O sea, el semen está entre 35 y 37, el diluyente entre 35 y 37. Todo, como habíamos hablado en el caso porcino. ¿Ok? El volumen de diluyente a añadir, ojo, el volumen de diluyente a añadir depende de la calidad y concentración espermal. Calidad y concentración espermal. No, cuando hablamos de calidad, estamos hablando de morfología, motilidad individual y obviamente pureza y etc. A un inicio se usa una dilución 1 en 1. ¿Qué quiere decir? Que si vos tienes 5 ml de semen colectado, tendrías que agregar 5 ml de diluyente. ¿No ves? Diluyente. Listo. 1 en 1. Homogenizas y una gotita, 10 microlitros a microscopio para chequear qué es lo que pasa. ¿Ok? Tiene que adaptarse. Uno en uno. Pasa esa evaluación, recién tú haces una dilución 1 en 2. ¿Ya? Y otra vuelta. ¿No? 10 microlitros, porta objetos, cubre y 40x. Chequear. ¿Ok? Se comporta bien, recién haces la dilución final. De acuerdo a lo que el semen va a rendir. Ahí te lo explico. Se envasa esto en pajuelas, otros le dicen pajillas, otros simplemente le dicen dosis, en este caso, y se sellan con calor, o sea, quemando. Otros se sellan con alcohol polivinílico, otros usan esferas metálicas de aluminio para sellarlas, y otros simplemente lo que hacen es plastilina. Se puede, pero hay que hacer el trabajo lo más eficiente posible. Yo, honestamente, de preferencia, sellado a calor, ¿no? Sellado a calor, ¿ya? Manteniendo, obviamente, un espacio de aire. Y se refrigera entre 35 grados centígrados, desde los 35 o 36 o 37 en el cual se encuentre la muestra, pero tiene que bajar, primero, tiene que estar 1 hora a temperatura ambiente, y después la refrigeración hasta que llegue a 4 grados centígrados la muestra. Para eso necesitas un termómetro, obviamente, y esos termómetros de cocina, ¿no? Largos, para chequear, obviamente tienen que estar bien desinfectados, estériles, para chequear y que no sean contaminantes del semen, ni espermicidas, y chequear si está a temperatura adecuada el semen. Listo. ¿Ok? Generalmente, en esa temperatura, el semen debería mantenerse de 2 a 4 horas. De 2 a 4 horas. En esa temperatura. O sea que a partir que llega a los 4, se queda entre 2 a 4 horas a esa temperatura. ¿Está claro? Es un ejercicio, facilito. ¿Ya? Es un ejercicio facilito. Dice,
Este es un ejemplo para determinar el número de pajuelas, pastillas y volumen de diluviente agregado. Imagínense que el toro eyaculó 10 semenes. Eyaculó 10 semenes. Disculpar, ahí M está mal abreviados con M minúsculo. 10 semenes. El volumen, con los datos, ¿no ve? Es lo que tenemos, datos, ¿se acuerdan? En matemáticas de colegio. La concentración, tú ya la evaluaste con Neubauer o lo evaluaste con espectrofotómetro. El semen vino muy bueno, 800 millones por cada ml. 800 millones por cada ml. ¿Está claro? Morfología normal del 80%, porque te pide, pues, o sea, para que vos hagas una dosis, tiene que pues espermatozoides viables en un porcentaje que ahorita les voy a explicar. Y la motilidad debería estar del 80%. ¿Para qué? Para estimar que vamos a tener una muestra final o una dosis final con 50%. ¿No ve? ¿No ve? ¿Está claro? Bueno, ¿qué hacemos? Primero, multiplicamos 10, que son los 10 ml, por 800, que son los 800 millones por cada ml, por la morfología en porcentaje 0.8, 0.8. ¿No ve? 0.8, 0.8, tanto para morfología como para motilidad. 0.8 significa 80%. ¿No ve? ¿Está claro? Muy bien. En total, ¿qué tenemos? Tenemos 5.120 millones totales. 5.120 millones totales. ¿Está claro? Bien. Porque ya lo he multiplicado 800 por los 10. ¿No ves? ¿No ves? Muy bien. Entonces, total pajillas. Ahora, las pajillas o las pajuelas. En Bolivia, las pajuelas que procesa el Centro Nacional con Nazario, generalmente viene así, 25 millones. Las pajuelas brasileras, 14 millones, igual que algunas americanas. Y la mayoría de las americanas vienen de 10 millones. O sea, fíjate, cada vez más eficiente el proceso de selección. Entonces, el de aquí está perdiendo 2 dosis y media. ¿No ve? Está perdiendo plata haciendo eso. Entonces, si vos haces un proceso mucho más estricto de selección, no solamente del donador, sino también del proceso de congelamiento, tú vas a tener más dosis vendidas. ¿Está claro? Lo que pasaba en el cerro, ¿no ve? Lo mismo. Entonces, total pajuelas, 5.120 millones, tomando en cuenta que vamos a producir para nosotros, una pajuela con 20 millones. Una pajuela con 20 millones. ¿Qué quiere decir? Que en total tú vas a tener 256 pajuelas. Mira, un toro, con un eyaculado ahorita, hoy día, con 800 millones, en ese volumen, que está produciendo 256 vacas. Para 256 vacas, lo que él estaba eyaculando para una vaca. Lo está procesando, está usando para 256 vacas. Volumen final de las pajuelas, porque las pajuelas, ojo, antes, esto ya lo tengo que modificar, voy a modificar para el año. Esto viene en 0.5 ml. Las pajuelas son de capacidad 0.5 ml. Pero hoy en día ya no. Hoy en día se requiere. Seguro que en Bolivia siguen produciendo. ¿Será que al final de mi clase pueden golpear lo que sea? ¿Ya? Dale. Entonces, mira, por más que sea 0.5 o sea 0.25, la concentración no cambia. O sea, no es que la otra trae menos espermatozoides, no, trae la misma concentración de espermatozoides por si acaso. O sea que lo que entraba en 0.5 ahora entra en 0.25. Entonces, ¿por qué lo han hecho así? Porque un termo que albergaba full, cargando full el termo de 20 kilos, por ejemplo,
con 6 canastillos cargaba 600 pajuelas de 0,5, ahora carga 1200 pajuelas de 0,25. Entonces he dicho, es más eficiente, pues, y todavía menos gasto producir una de 0,5 que se produce una de 0,25. O sea, para el proveedor le sale más barato venderte la de 0,25. Entonces el comprador dice igual, nos sale más barato comprar 0,25 que 0,5. Y no necesitas 2 termos para conservarlo. Porque ¿cuánto es nitrógeno? 500 lucas o 600 pesos este termo igual son 1.200 bolivianos, cuando en 600 pesos tienes el doble de papel. ¿No ven? ¿Está claro? Entonces, eso es fácil de darse cuenta. Entonces, el volumen final dice de que tenías 256, o tenías que producir 256, por 0.5, que es cada pajuela. En total tú deberías tener 128 ml. ¿Por qué? Porque 128 ml por 0.5 te sale 256. ¿No ve? ¿No ve? Lo mismo. ¿No ve? Perfecto. Pero tú tenías ¿cuánto? Yo tenía 10 ml de semen. 10 ml de semen. ¿Qué quiere decir? Que a esos 10 ml de semen tú tienes que agregarle, al volumen final tienes que restarle esos 10 ml de semen para saber cuántos ml tú le vas a agregar, el diluyente. ¿No ve? Si te dice que tu volumen final es 128, ese es tu volumen final. Entonces 128 menos 10, 118 tienes que agregar a esa muestra. Fácil, ¿no ve? Fácil. Como pegarle un borracho. Okay. O es duro, ¿no? ¿Se entiende? Listo, sencillo. El espectrofotómetro es tan útil que no necesitas hacer esto en tu calculadora ni en tu equipo. Sabe todo. ¿Cuánto tiene? ¿De qué calidad? ¿Qué porcentaje vas a obtener? ¿Cuánto agregar? Todo. O sea, una belleza. Pero si no lo tienes, lo vas a hacer en campo. Entonces, haces esta fórmula sencilla y se acaba. ¿Está bien? ¿Entiendes? Es como el ejercicio, pero de provisión de datos, ¿no? Siempre facilito en la pizarra y en el examen viene como que no lo entiendes. ¿Está claro? Bueno, les vuelvo a repetir. Hoy en día pajuela 0.25, ¿no? Y bueno, para terminar, el protocolo de congelamiento. Se procede a congelar. Fíjate, esto lo hace una máquina. La máquina, hay una máquina muy linda de Neovet, que es una empresa brasilera. Escucha, una belleza la Neovet. Pero también la Minitube te ofrece una caja de congelamiento muy linda. Yo me la he copiado por el Minitube el proceso, ¿no? Pero la de Neovet es mucho más específica. Mucho impresionante, gasta menos nitrógeno, hace todo. Pero ¿cuál es el proceso que haría cualquier máquina que sea diseñada para esto? Primero, que se procede a la congelación, dice, mediante el sistema de vapor. No se congela el nitrógeno como tal, se congela en el vapor de nitrógeno. El vapor de nitrógeno es el que congela el semen. Colocando las gradillas, dice que las pajuelas tienen que estar dentro de unas gradillas, y esas gradillas tienen que estar a 4 centímetros sobre el nivel del nitrógeno. ¿Entienden? Para que el vapor sea el que congele. Ese vapor está a 120 grados bajo cero. Por si acaso. 120 grados bajo cero. O sea que lo sacas del refri a 4 grados. Generalmente los refris para congelamiento de semen son refris especiales, ¿no? Son como las conservadoras que hay en las tiendas. Entonces tú cargas las pajuelas y las metes al refri y dejas que se estabilice la temperatura y llegue a 4 grados y se quede por 4 horas ahí. Cosa que cuando vos sacas todo esto, lo llevas a la máquina de congelamiento sin alterar nada. ¿Por qué? Porque si vos sacas de aquí y recién empiezas a envasar, esto con vino. Lastimosamente ahí nos pueden variar y fallar los procesos. La pajuela no tiene que calentarse. Si se mantiene a 4 grados, de 4 grados tiene que pasar a 120 grados bajo cero. No que la pajuela de 4 grados se transforme por un problema de manejo en 0 o 1 grado, ya alteraste la temperatura.
¿Ok? Entonces, por 10 minutos tiene que estar sobre ese vapor. Pasados los 10 minutos, tiene que sumergirse y en el nitrógeno líquido para que éste pueda alcanzar esa temperatura hasta 196 grados bajo cero. Es el punto ya de congelamiento. ¿Ok? 10 minutos. ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? Con respecto al congelamiento del semen. Fíjate que la pajuela viene con 2 sellos. Bueno, viene con un sello, perdón. Este de aquí, que es el sello de fábrica. Y este de aquí es el que vos le haces una vez que le pones encima. ¿Ok? ¿Está bien? Yo tengo una duda, Doc. Disculpe, a la temperatura de menos 196 grados, ¿cuánto tiempo se puede conservar el semen? Y a los 4 grados solo es el tiempo de días, ¿verdad? Sí, yo máximo he usado un semen 48 horas de conservación, pero ya no para congelar, sí, pero para usarlo en una vaca, digamos, ¿no? Sí. Yo lo he usado, o sea, lo he sacado de 4 grados, lo he calentado en baño María, cuando veamos inseminación, en baño María y lo he usado. Ya. ¿Qué más? ¿Se entiende? Pues claro. Sí, todo claro entonces. Bien, muchachos. Eso es conservación y congelamiento. Hoy en día, pues, para evitarse que en la muestra seminal haya mucho muerto, porque es normal, ¿no?, que haya muertos en la muestra seminal. Y por eso es que yo te estoy hablando de 25, 30, 40, 50% de motilidad. ¿Por qué? Porque estás contando de que hay unos muertos por ahí, ¿no? Hay algunos que se movían mal. Hoy en día lo que se hace es centrifugar la muestra. Se la centrifuga la muestra espermática, se lo mezcla con diluyente. Generalmente para eso usamos leche descremada. Lo metes y lo centrifugas. Como el equino hace eso. Pues lo hemos copiado los de equino, los de bovino. Hacemos bovino, lo hemos copiado el equino. Los centrifugas. Y pasados los 10 minutos se separa. Todo lo que no sirve se queda arriba. Los muertos, se mueven mal, arriba. Y todo lo que sirve se queda abajo, como si fuese un botón, como un botón agrupado. Entonces vos echas, descartas todo lo que es lo de arriba, o si quieres usas esas pipetas de plástico, ¿vale? Vas sacando todo lo que no sirve y te quedas con lo que no sirve, o sea que vos usas 100% de formaciones móviles. O sea que tu muestra final va a ser espermatozoides, ¿no ve?, con 70%, 80% de motilidad. ¿Entiendes? Eso es lo que hacen los gringos, por ejemplo, los brasileños, ¿no? Por eso es que tú tienes mejor. ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Por qué en Bolivia están procesando? Choquenae la procesa con 50 millones. Porque Choquenae tiene un problema con sus toros tienen mucha patología. Entonces, para compensar el problema de la patología, le aumentas la concentración de la vapor. Pero no debería ser patérrimo plátano. ¿Está claro? ¿Se entiende? Listo, entonces. ¿Está bien?
Ya viene el examen, no se olviden. Creo que a partir de la próxima semana los exámenes, ¿no? Ah, no, creo que después de las elecciones, ¿no? Doc, creo que hoy día tenemos que quedar lo del viaje. Ah, ya. Ok, entonces, solo esta lista que está aquí para el viaje, ¿ya? Es en abril, pasada Semana Santa, es el viaje a la Cruz, ¿ya? Tienen que ver lo de su presupuesto, no es obligatorio, en ese caso, no es obligatorio, solo las personas que puedan tener condiciones, yo sé que hay muchos problemas a veces familiares y demás, entonces tienen que traer firmado su autorización por sus papás, ¿ya? Por sus papás, su mujer, su dueña, ¿no? Su dueña, ¿no? Sus dueños también, por ahí. El lunes 6. El lunes 6 de abril. Porque Semana Santa es el 1, ¿no? 2, 3 creo que es por ahí. 2, 3, 4, 9. Entre el lunes 6 se van. Entonces nos vemos allá. Nos encontramos. El 7 deberíamos allá, ¿no? Pero el lunes está aquí parte. A ver. Lunes 6, martes 7 allá. Martes 7, martes 7 laboramos y miércoles en la noche volvemos. ¿Ok? 2 días suficiente. Doctor, ¿esto sería con resolución, con permiso? Claro, pues si no, no viajamos. Si no hay resolución, no viajamos. ¿Ok? El miércoles a la noche volver. Sí. O podemos volver jueves, depende de nuestro cronograma. Che, dormir puede venir chojeras, tan peor que las mías. No. Entonces, el viernes volvemos. No. No es viaje a coche, es viaje. Viaje, o sea, yo quiero explicarles allá con el animal ahí, ¿no ven? Ya, y ustedes lo aprovechen. 26 está bien, o sea, para mí la cantidad, yo hubiese preferido honestamente 18, pero ya son 16, no hay cómo sacarlo, no. Entonces, pero nadie más, ¿ya? Bueno, 25, creo que hay una persona que no va a ir, ahí, solo hay otros que me pido permiso, 25. A Borja no está en los planes todavía, no está en los planes, a no ser que haya oportunidad, pero va a depender de ustedes. Es que hacer 2 viajes es plata. La universidad no nos financia nuestros viajes, no estamos gastando solitos nomás. Si pueden a San Borja, claro, vamos. Los que puedan también, ¿no? Vamos. No se olviden que el requisito para aprobar esta materia, primero es dar un buen examen. Segundo es venir a clase. O sea, el requisito no es viajar para aprobar. O sea, que tú puedes viajar, que tu platito, pero igual te puedes aplazar. Así que no lo vean como que vas a aprobar si ya. Pero si puedes viajar, te va a servir. Yo digo, les va a servir en su vida. Les va a servir. Porque una cosa es ir a mirar, y otra cosa es que alguien te lo explique lo que estás viendo. ¿Ok? Entonces, podemos hacer eso. ¿Ya? Y no sé, pues podemos ver si algo más se nos aparece en ese momento. Pero es para esa fecha. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Hay alguna
esta